Buenas tardes. Agradezco a la Coordinadora Nacional del MTS, en particular al doctor Marco Murueta, que me haya considerado como uno de los ponentes de esta mesa redonda, ¿verdad? Y sobre todo estar junto a expertos en el asunto. Yo capto la idea, les confieso que yo no soy técnico en el tema, más bien soy una especie de ejecutivo. Sí saben cuál es la diferencia entre técnico y ejecutivo, ¿no? Un técnico es alguien que sabe todo de algo y un ejecutivo es el que sabe algo de todo, más o menos así. Por ello digo, no soy un técnico en la materia, pero el asunto me interesa, y a quién no le va a interesar si el acontecer cotidiano, valga la redundancia, está plagado, para bien o para mal, de hechos relacionados con la justicia y con los derechos humanos. Por ejemplo, ayer fue martes 24 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, así se va a llamar. Si todo sale bien, el próximo 17 de septiembre sabremos quiénes son las 9 personas, 4 expertos, 4 periodistas y un académico, conocedores del tema, que integrarán tal consejo. Esta es una buena noticia, es como dar otro brinquito hacia donde debe ser, aunque como la situación ha estado como de cabeza, me animo a preguntar, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Porque recordemos que hace 2 décadas se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego se crearon las comisiones estatales, todas para defender los derechos humanos. La labor de dichas criaturas del sistema no ha sido suficiente, ya que aparte de su existencia y del buen trabajo de esas instituciones, se han creado múltiples organismos de la sociedad civil, promotores y protectores de los derechos humanos en México, y no se dan abasto. Ahora se va a crear un consejo para proteger a los protectores de los derechos humanos. Como no será suficiente a esa velocidad, dentro de un tiempo se va a crear otra comisión u otro consejo con expertos de los expertos para proteger a los protectores de los protectores de los protectores de los derechos humanos, y así sucesivamente. Digo, me quedan mis dudas sobre si ese será el camino más cierto para hacer realidad lo que dicen las leyes, que debe haber justicia y respeto por los derechos humanos. Solo es una duda, pero también es cierto que todo lo que caiga y que digan que es para que se acate estrictamente la ley en esa materia, pues es bueno. Me parece que el problema, es decir, que en nuestro país no haya justicia plena ni pleno respeto a los derechos humanos, se debe en especial a 2 situaciones: a la ineficiencia o inoperancia de las instituciones encargadas de administrar y aplicar las medidas necesarias, y a una población con insuficiente madurez como ciudadanos y con insuficiente organización. Cito un caso concreto, personal. Yo vivo aquí en Iztapalapa, aquí cerquita, en el DF, lo que le llaman la ciudad más segura del mundo, también la ciudad de vanguardia, ¿verdad? Digo, así dice la propaganda, ¿no? En junio del año pasado yo sufrí un atentado. 2 sujetos, al parecer madrinas o sicarios, se metieron a mi departamento y con sendas pistolas sobre mi sien y mi espalda me amenazaron. En febrero de este año, otro sujeto fue a golpear la puerta de mi departamento y amenazarme apuntando con una pistola hacia la mirilla de la puerta. En ambos casos presenté la denuncia correspondiente y nada. En mayo pasado, una vecina, ya mayor, fue asaltada y golpeada igual en su propio departamento. Igual presentó la denuncia, y a la fecha no hay resultados. Son apenas 2 ejemplos o 3, y realmente apenas son como 2 o 3 gotas en este mar de la inseguridad que se vive por todas partes. El derecho humano de los mexicanos a la seguridad está muy lastimado, y así podemos hablar de otros derechos humanos cuyo goce tampoco es pleno, debido al deficiente funcionamiento del resto de las procuradurías, de los juzgados, del Seguro Social, del ISSSTE, de las juntas de conciliación y arbitraje,
de la Secretaría de la Reforma Agraria, que parece que en los hechos ya desapareció, del acceso a la educación superior, a las universidades, que antes dejaban fuera al 10% de los aspirantes y ahora dejan fuera al 90% de los que quieren entrar. El otro problema, digo, es la insuficiente madurez de la población para actuar como verdaderos ciudadanos. Ciudadanos no solo en el sentido legal, que dice la ley, ciudadano es aquel que tiene 18 años de edad y un modo honesto de vivir. No, también en el otro sentido, en su sentido amplio. Ciudadano es aquel que se informa, que critica, que reclama, que vota conscientemente, que vigila que sus empleados, o sea, sus gobernantes y sus legisladores, trabajen bien, que defiende sus derechos y cumple con sus obligaciones. De esos ciudadanos, esas personas casi no hay. La mayoría todavía espera con la mano extendida la ayuda misericordiosa del papá, del jefe, del patrón, del caudillo, del líder, del diputado, del gobernador, del presidente, de la Virgen de Guadalupe. Y es que tal parece que los mexicanos, o la mayoría, no estamos al tanto de la evolución de conceptos como justicia o del significado de los derechos humanos, y entonces no reclamamos cotidianamente hasta que se logre el cumplimiento cabal de los derechos humanos. El concepto de justicia, por ejemplo, ha evolucionado. Antes era considerado justo que una persona fuera propietaria de otras personas, la época del esclavismo. En general en el mundo, en México es más reciente todavía. Hoy al menos en el papel, en la ley, todos somos iguales ante la ley y debemos tener las mismas oportunidades para desarrollarnos como seres humanos. Sin embargo, la realidad nacional nos dice que, por ejemplo, aquí, otra vez en esta ciudad de vanguardia, quién sabe cómo estarán las demás, es común enterarse que las señoras o las jóvenes no participan en actividades sociales o cívicas o políticas porque el marido o el papá no les da permiso. Hoy más o menos se entiende que justicia es que cada quien tenga lo que le corresponde conforme a derecho, en el entendido que tal concepto, justicia, más que una realidad a la que se llega es sobre todo un ideal, es una utopía, es como la libertad, como la democracia, pero por la que vale la pena luchar siempre. Yo leo y releo los derechos humanos y me emociono harto, y ahí aparece nada más un recuento rápido. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorial, de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo racional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es, en general, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que están aprobados por la ONU desde 1948. Fueron retomados por la Convención Interamericana de la OEA, signados por los gobiernos de todos los países, incluido el nuestro, y más aún, plasmados, palabras más o palabras menos, desde 1917 en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los primeros 24 artículos, si mal no recuerdo, y no se cumplen. Todos deberíamos luchar para que se cumplan. Yo los releo porque no soy un experto y es una manera de aprenderlos, como es lo menos que debemos hacer, y promoverlos y defenderlos y lograr que se acaten plenamente. Muchas gracias.